Y esto es parte 2 porque es una historia larga. Muchos de mis compañeros hablan español. Había unos trabajadores de Venezuela, de México, de muchos países de Latinoamérica, de Honduras, uh, de varios países. Y muchos hablaban español. Y como les he dicho, yo sabía muy poquito, pero eso me motivó. Yo los escuché, yo dije en ese día, yo voy a aprender español, quiero entender lo que están diciendo y me intrigaba mucho la idea de comunicarme en un idioma que no fuera mi idioma natal, el inglés. Entonces empecé a poner todo mi enfoque en el español. Literal trataba de rodearme de puro español. Usaba, en lugar de hacerle caso a mis maestros en ese último año, era ya como noviembre, diciembre, enero cuando empecé a trabajar, de 2017. En lugar de estar escuchando a mis maestros, empecé a usar aplicaciones para aprender español. Empecé a escuchar música en español. Empecé a ver series en español. Mis amigos veían que estaba viendo un programa en español en la clase, uno español, como el Chavo del Ocho, y se preguntaban, ¿qué está haciendo? ¿Está loco? Si yo sabía que había un compañero de clase que sabía español, recuerdo algunos ahorita que estoy pensando, yo me acercaba con ese estudiante en la clase, me alejaba de mis amigos en este tiempo y trataba de practicar lo que estaba aprendiendo con ellos en la clase. Y me apasionaba tanto, como me volví obsesionado. Yo verdaderamente creo que Dios puso en mi corazón el deseo de aprender. Y me distraía mucho de la depresión, del no poder jugar deportes, de no poder estar en el campo de fútbol con mis amigos. Era como un escape para mí. Y en la tarde, cuando salía de la escuela a las 3, llegaba y empecé a tratar de hablar con mis compañeros de trabajo. Les preguntaba cómo se decía eso, trataba de formar oraciones, buscaba en mi aplicación, se llama Spanish Dictionary, diccionario español, de cómo se decía esto, aquello, intentaba. Eso es lo que les puedo decir, que desde el inicio empezaba a tratar de hablar. No me daba vergüenza desde un inicio, no me importaba si lo dijera mal, intentaba. Y si lo decía mal, me corregían con mucha paciencia, porque estaban encantados de que estaba tratando de aprender su idioma. No se burlaban de mí, me ayudaban, me corregían, y todo esto me ayudó mucho. Recuerdo en una ocasión, mi gerente, la jefa, era venezolana, y ella un día pasó mientras yo estaba tratando de practicar con mis compañeros. Obviamente estábamos trabajando, pero ella escuchó y yo no entendí lo que decía, pero mis compañeros me dijeron que ella había dicho, dejen de practicar o dejen de hablar con él. Entonces a ella no le gustaba que yo estuviera practicando con ellos. Pero bueno, yo seguí de todos modos practicando. Todo eso me ayudó. Yo trataba de, cuando iba a entregar la comida, solo estar escuchando el radio en español, aunque no sabía lo que estaba diciendo. Mi oído se estaba acostumbrando al idioma porque se me hacía muy rápido y había muchas cosas que no tenían sentido en cuanto a la gramática, pero no puse tanto enfoque en la gramática, sino que mi enfoque fue tratar de formar oraciones. Y al formar oraciones empecé a entender cómo es la estructura de una oración en español y empecé a aprender al hablar frases, empecé a entender el significado de cada palabra en esa frase, como buscaba frases completas, como por ejemplo, ¿dónde se pone la comida? Aunque no entendía
todo en esa oración, sino la palabra comida empecé a tener sentido y podía usar la primera parte de esa frase para decir otras cosas. Ya sabía que donde se pone se usaba así. Y eso es una parte de cómo empezaba a aprender. Y eso lo hacía día tras día. Mi rutina era ir a la escuela ya motivado, no por hacer caso a mis maestros ni aprender en la clase, sino por usar el tiempo libre para usar estas aplicaciones, para escuchar y mirar estos programas, ver estos programas. Era practicar con mis compañeros en la clase, tomar notas, tenía un cuaderno lleno de notas y luego ir a mi trabajo y practicar allí. Y empecé a hacer amigos en mi trabajo, venezolanos que me invitaban a comer arepas en sus casas, me invitaban a fiestas pequeñas que tenían en sus casas los fines de semana, también mexicanos, así empecé a involucrarme más en la cultura y hacerme amigo de personas que hablaban español. Todo esto me ayudó mucho. Yo quiero decir que dentro de 6 meses, tal vez poquito menos, entre 3 a 6 meses ya podía tener una conversación completa. Obviamente, esto no significa que lo sabía todo. Estaba aprendiendo más y más todos los días. Tomé la lectura y empecé a leer también. Vi El Chavo del Ocho. En una ocasión vi La Reina del Sur. Lo consumía todo y me encantaba. Sinceramente, me encantó el proceso de aprender español. Y esta obsesión duró 4, 5 años. Llegué a visitar varios países de Latinoamérica como Costa Rica, Honduras. He ido a España. Todo eso me ayudó, pero en esos primeros meses el enfoque fue cómo en lugar de escuchar o ver o leer cosas en inglés, cómo lo puedo cambiar a español. Todo eso me ayudó mucho y involucrarme en la cultura hispana, que es muy linda y muy bonita, y los hispanos verdaderamente te reciben como familia, te apoyan y te ayudan mucho. Sí, y sí, quédense al pendiente, voy a subir más videos, voy a hablar más de mi testimonio, de lo que Dios hizo en mi vida. Esto es solo el comienzo y de los videos que voy a estar subiendo. Y quiero decir rápidamente que mis padres, tanto mis padres como mis amigos gringos, pensaban que verdaderamente me había vuelto loco por estar viendo El Chavo del Ocho en la casa, los programas en la casa, todo en español. Pero mis amigos, la verdad, cuando vieron cuánto había aprendido y me escucharon hablar más con mis amigos o mis compañeros de clase, quedaron muy impresionados. Solo porque en la clase español no había puesto atención y se sorprendieron mucho. Y mis padres también, sinceramente. Ese trabajo se volvió una bendición para mí. El aprender el español me ayudó en una época de mi vida, una temporada de mi vida en la cual me sentí profundamente triste. Me ayudó mucho y doy gracias a Dios. Amigos, después les voy a contar cómo el español me ha abierto muchas puertas en mi vida, cómo me ha ayudado a conseguir mis últimos 5 trabajos. Me ha abierto muchas puertas, doy gracias a Dios y sí, quédense al pendiente.